Y el orden dórico va a ser, que es el que veníamos viendo recién, va a ser el más expresivo de la arquitectura clásica, el más utilizado, es el que más fortaleza le va a dar a un edificio, en parte por la robustez de sus columnas, si no son tan esbeltas, y por la simpleza de su capitel. Ahí pueden ver en la parte, traten de ir hacia el fuste con la imagen, vean que ahí aparece cortado justamente para no tener todo el desarrollo de la columna, pero ese corte justamente nos está mostrando que la columna no es recta, la columna tiene un fuste que va cambiando en su anchura, en un tercio de su altura es donde está más ancha y luego se va a ir angostando hasta llegar a donde tiene que recibir el capitel. El capitel está formado por tres partes. El ábaco, que es como una plataforma de superficie cuadrada sobre la cual va a apoyar luego el arquitrabe. El equino, que es una suerte de pieza que es cuadrada de superficie cuadrada por encima y de superficie circular para acoplarse a la columna por debajo. Y luego el collarino, que es una suerte de cortes de tres líneas que van a anticipar la llegada justamente a ese capitel. El entablamento hay dos partes importantes, el arquitrabe, que es como una viga lisa, y el friso, que en el caso del dórico está compuesto de manera alternada por triglifos y metopas. La metopa es una decoración, básicamente son sobrerelieves tallados sobre la piedra, mientras que los triglifos, que también son de piedra, son una suerte de expresión que recuerda a los viejos templos de madera. Esto, para que lo traten de comprender, es como si fueran las vigas de un techo, la sección de la madera cortada, y entonces entre medio de esas vigas colocaban un elemento que haga de tapa para poder cerrar bien ese entablamento, que serían las metopas. Entonces el triglifo es parte de la expresión, pero recordando parte de un sistema constructivo, mientras que la metopa claramente tiene que ver más con una pieza escultórica. Ahí podemos ver en un museo en Paestum parte de lo que es un capitel, triglifos y metopas. Ahí vemos las del Partenón. El Partenón fue construido en el año 447 a.C. por Ictinos, Fidias y Anaxágoras. Anaxágoras era un matemático y por eso encontramos tantas relaciones matemáticas y tanta certeza en el manejo de la proporción. Ya volveremos sobre ello. En esta foto en escorzo estamos viendo el fuste de una columna dórica de esquina. Alcanzamos a ver bien el capitel, incluso parte del collarino. Vemos el entablamento con su arquitrabe, triglifos y metopas, y luego la cornisa sobre la cual va a comenzar el frontis. El Partenón, decíamos, es el arquetipo de la arquitectura griega y tiene cuestiones diferentes al tipo. Por ejemplo, tiene 8 columnas en el frente, es octástilo, le da una proporción eso distinta y le genera cierta majestuosidad respecto del resto, pero sin perder la esencia de lo que era el templo clásico. Una maqueta del Partenón. Ahí vemos las relaciones
geométricas, algunas pocas, con el uso de la proporción áurea en forma permanente, de tal manera que cada cosa está en su lugar, cada pieza va a estar en un lugar que la razón le ha determinado. Fíjense los triglifos, salvo los de la punta, cayendo en el eje de la columna o cayendo en el eje del intercolumnio, por ejemplo, ¿no? Y la proporción del frente con el lateral, si el frente es el lado A, el lateral va a ser el lado 2 por A más una columna. Es decir, que en el caso del Partenón, que tiene 8 columnas de frente, el lateral va a tener 17 columnas. Y esta era una de las imágenes más importantes. Al griego le importaba más ver el templo en la vista en escorzo, es decir, en este tipo de vista, que en su vista de frente. Por eso las caminatas desde los propilios, desde el acceso hacia el templo, venían por este lado para culminar en la parte opuesta, que era donde estaba el altar de la ceremonia. Otra imagen donde vemos fuste de columnas, capiteles, arquitrabe y friso con triglifos y metopas. Fíjense que muchas de ellas no están. Acá vemos las características de la columna dórica. Luego vamos a ver que son diferentes las jónicas y las corintias. Ahí vemos cómo el distinto entablamento se iba cortando de piedras, pero dejando también sus espacios para de alguna manera ir alivianando esta superficie. Miren las columnas, cómo se iban tallando a partir de tambores. La piedra se iba cortando y luego se iba depositando una encima de la otra. Por lo tanto, las piezas finales del capitel muchas veces incluían parte del tambor también, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo nuevamente lo mismo en un gráfico, pero eso está llevado a la construcción real. Estas son imágenes del Museo Británico en Londres, donde en esa reconstrucción está apoyada sobre un pedazo de columna dórica original del Partenón. Algo así como poder estar caminando a la altura del dintel y poder ver esa relación de partes. Fíjense cómo es una piedra única, la del ábaco, el equino, el collarino y parte del fuste, para luego volver con la otra pieza. Por supuesto, esto en la versión original, esa separación entre los distintos tambores del mármol se iban rellenando con pasta de mármol de tal manera que todo parezca una única pieza, ¿no? Y hay una escala 1 en 1 de triglifos y metopas. O su versión real, frisos del Partenón, friso con sobrerrelieve, metopas de sobrerrelieve. Bien, ahí frente al Partenón podemos ver el equilibrio, podemos sentir el equilibrio de las verticales y de las horizontales, buscando la armonía más plena, más pura en todas estas vistas. Sin embargo, lo que a primera vista puede parecer uniformemente repetitivo, en realidad no es otra cosa que una sutil y matemáticamente precisa organización de desigualdades y de curvas. Los griegos querían que uno sienta justamente ese equilibrio del cual hacían gala en todos sus procederes. Sin embargo, también eran conscientes que ese equilibrio no debían lograrlo tan solo en la vista, sino fundamentalmente en la razón, es decir,
en lo que la razón procesa de lo que vemos. Y nuestra vista es una vista que deforma, que mira en perspectiva y que por lo tanto hay determinados factores que deberían ser corregidos. Lo que ellos llamaban, o lo que por lo menos los investigadores llaman, las correcciones ópticas. Por lo tanto, el Partenón fue sujeto de muchos estudios para deformar una realidad para que parezca perfecta. Por ejemplo, uno tiende, por esta visión en perspectiva, a perspectivar las líneas que se alejan de nosotros y curvarlas, por lo tanto, se debía deformar esa horizontal para lograr ciertas curvas que cuando se vean, justamente se vean derechas. Lo mismo pasaba con algunas dimensiones, como las dimensiones de las columnas que estaban en los bordes del templo, que mientras unas se recortaban contra un fondo que estaba ahí cerca, como la naos, la de la punta se iba a estar recortando sobre el infinito y por lo tanto iba a parecer mucho más pequeña. Por lo tanto, la corrección óptica pasaba por ensanchar esa columna, por ensanchar esa parte de la columna de tal manera de que aparezca en la misma, de que se vea en el mismo equilibrio que las otras. Estos son parte de todos unos estudios sobre las correcciones ópticas que tiene el Partenón, todo medido con muchísima precisión para poder dar cuenta de esas muy pequeñas diferencias. Y por supuesto el dibujo es una exageración para poder encontrar esas diferencias. Alfonso Valdés, autor de ese artículo, dice que tanto el estilóbato como el entablamento presentan una curvatura que, además, afecta a toda la columnata en su primer y último tambor. Estas, a su vez, están inclinadas hacia adentro, con lo que la medida del intercolumnio es diferente en la base de la columna y en el entablamento. Y este tiene forma no solo curvada, sino apuntada hacia arriba. Miren en ese pedazo de cornisa, de mármol obviamente, el material que se lo utilizaba, pero no sé si alcanzan a ver algún entramado de color. Creemos que los templos eran blancos, solíamos creer que los templos eran blancos, sin embargo los templos tenían mucho color. Ya Martinsen, un autor fundamental para este tipo de análisis de la arquitectura griega y que tienen que leer como material de base, habla del uso del color y de la policromía de los templos griegos. Veamos a partir del estudio con la tecnología actual, esta pieza también está en el Museo Británico, veamos cómo sería esta pieza a partir de los estudios que se han hecho. Ahí vemos esa cornisa, a la derecha con su morfología de cómo la recibimos y a la izquierda en esa versión de la pintura, el uso de los rojos, los azules y los dorados como colores preponderantes. El color suministra libertad y articulación adicional a la forma que tanto el escultor como el arquitecto se han esforzado por expresar con la mayor nitidez posible, dentro de los límites impuestos por la técnica del material y el deseo de unidad. De aquí que un mismo color jamás se continúe sobre las superficies de unidades distintas, sino que cada unidad similar lleva a un color común. Ahí podemos ver otra imagen de la cornisa por encima de un friso, o en este caso con una animación computadora, posibles colores utilizados en las metopas. Otra variante. Bien, el orden jónico es un orden diferente
tanto en su columna como en su entablamento. El primer dato de la columna es que ahora sí va a existir una base. Su fuste claramente es distinto al del dórico, y el capitel mucho más. Es quizás obviamente el rasgo distintivo con sus 2 volutas y sus 3 volutas en el caso de las columnas de esquina, ¿no? Se mantiene la medida diferente respecto del ancho de la columna, y luego desaparecen los triglifos y metopas, queda así el arquitrabe con distintos niveles para luego entrar en las distintas molduras que le van a dar lugar a la cornisa. Uno de los templos jónicos más conocidos, en parte porque está también en la Acrópolis, es este pequeño templo de Atenea Nike, anfipróstilo, con 4 columnas jónicas por delante y 4 por detrás. También una de las cuestiones es que tiene una implantación magnífica, arriba en lo alto de la Acrópolis. Y el orden corintio también va a tener base, también el fuste es bastante más similar al del jónico, con acanaladuras diferentes. El capitel va a ser un capitel que representa hojas de vegetales, hojas de acanto, y luego el arquitrabe nuevamente con las 3 platabandas que va a traer, ¿no? Ahí podemos ver algún detalle de columnas corintias. Fíjense que son mucho más esbeltas que las dóricas, es decir, son más altas y a su vez son más angostas. El templo de Zeus olímpico. Y el sistema postclásico, dice Marta Satonji, que cuando el sistema ya no puede defenderse en términos de las ideas que van entrando, la respuesta va a ser negativa, se va a ir descomponiendo y surge el sistema posclásico o decadente. Esas ideas, fuerzas que tenían respecto de la escala humana, las relaciones dentro de los órdenes, las cuestiones tipológicas que hacían característico y muy fuerte a la idea del templo griego, comienzan a seguir incorporando o a variar parte de sus propias afirmaciones, y eso va a comenzar con una época donde se va a perder las características centrales de la arquitectura griega, y por eso se lo define como un sistema postclásico. Fíjense ahí el templo de Apolo en Dídima, sobreabundancia de columnas, se ha perdido totalmente el concepto de la escala humana, la crepidoma se transformó en un enorme podio, es decir, ya no nos quedan esas ajustadas proporciones de la arquitectura griega. Algunas imágenes del templo de las ruinas. La arquitectura helenística sufrió algunos cambios, los elegantes órdenes jónico y corintio se fueron haciendo más y más elaborados, mientras que la austera simplicidad dórica predominante en la península griega fue cayendo gradualmente y en desuso. La deliberada contención característica de la época clásica da paso aquí a la celebración y a la abundancia mundana, y el delicado equilibrio entre virtud cívica y ostentación pública propio de la Atenas de Pericles ha sido orgullosamente sustituido por la suntuosidad del detalle. Resumiendo, en esta teórica hemos visto la importancia del análisis a partir de lo temporal y de lo espacial, es decir, de los cortes sincrónico y diacrónico. Nos hemos introducido más en el concepto de tipo y de tipología, la tipología como universo, el tipo como individuo, y a partir de ahí la identificación del prototipo y del arquetipo como el mejor de una especie.
el orden como la relación ajustada de las distintas partes de un sistema, y vimos el orden dórico, el jónico y el corintio. La escala, profundizamos este concepto que ya lo hemos visto en Rod, de que la escala no es el tamaño, sino la escala es la relación entre un edificio y el hombre, y por lo tanto acá vamos a hablar de la escala humana de los griegos a pesar del tamaño de los edificios, pero claramente podemos hablar de esa escala en el período clásico exclusivamente, ¿no? Veíamos entonces esa evolución de un sistema desde lo arcaico o lo formativo o preclásico a un sistema fuerte en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus expresiones, que va a ser el clásico, y finalmente la decadencia a partir de dejar de buscar esos conceptos que hicieron tan importante esta arquitectura y ese posclásico que va a coincidir con el periodo helenístico.